El pedido de reducción de impuestos puede ser común a cualquier ciudadano del Perú, ¿no? Pero en el caso específico de los transportistas, ellos aducen que esto facilitaría o permitiría la formalización en el transporte, sobre todo por este background que tenemos de accidentes, de tránsito, y que se pide que haya formalidad porque incluso es la informalidad una de las primeras causas de estos accidentes. ¿Es así? ¿Se puede pensar, se puede creer que una reducción de impuestos conduce de esa manera? ¿No es suficiente? ¿Es necesario otro tipo de medidas? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, en principio, el hecho de que una empresa sea informal creo que parte de una cultura. La cultura, lastimosamente, en nuestro país es una cultura que está basada en una creencia negativa de que no debemos de pagar impuestos y por eso el alto grado de informalidad que existe. No pienso que una reducción de impuestos vaya a originar ese gran paso que necesita nuestro país, que se formalicen. Creo que es cuestión netamente de valores, porque al final, si nosotros aportamos algo al Estado, es que estamos devolviendo algo que la sociedad nos dio. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que no debería ser esa el justo que se esté pidiendo en estas negociaciones. Pero hay un problema quizás en la estructura tributaria. Se entiende que en el caso de los combustibles, los impuestos se aplican con el objetivo, con el criterio de gravar más a aquellos que contaminan más. O por lo menos así funciona en otros países, creo. Así es. Pero la estructura tributaria en combustibles en el Perú no es así, ¿o cómo está funcionando? Lo que pasa es que hay dos tipos de impuestos. Hay impuestos que se llaman impuestos directos, impuestos indirectos. Los directos, perdón, son aquellos que gravan sobre la renta, ¿no? El famoso impuesto a la renta. Ahí podríamos hablar de un impuesto más justo, es un impuesto que realmente grava a los que más tienen, ¿no? Y un impuesto indirecto que es a todos, o sea, el que más tiene, el que menos tiene, es el que lo paga, como es el impuesto selectivo al consumo. Un impuesto a la contaminación todavía no existe. Debería de existir aquellas gentes que contaminan más el ambiente, deberían pagar por ese gran daño que están haciendo. Si no, veamos cómo está Arequipa, ¿no? Arequipa está totalmente contaminada y lo que requiere realmente son medidas más drásticas. Tenemos un transporte totalmente deteriorado que en vez de hacer un bien está haciendo un daño terrible. Le comento un caso. Hace como más o menos 20 años en Acapulco, en México, el transporte era más o menos similar como el que tenemos. Hubo un gobernante que se puso muy duro y eliminó y dijo solamente tienen esta fecha y adiós transporte que data de más de 5 años de antigüedad. Hoy día uno va a esta ciudad y viajar en una combi es como viajar en un transporte muy moderno, un transporte en el que se siente muy cómodo. Uno está ahí, puede tener su DVD escuchando música, aire acondicionado, todas las comodidades del caso. Creo que eso es lo que nos merecemos, esa es calidad de vida y todos debemos ir hacia ese rumbo, ¿no? Siempre se habla, sin embargo, del problema social, ¿no? Acá en Arequipa ya incluso hubo el año pasado este caso de el municipio decidió que los famosos lanchones, por su antigüedad, por el grado de contaminación que producen, deberían dejar de circular. Tuvo que aparecer una posición muy fuerte por parte de la municipalidad, en realidad, para lograrlo, pero se teme que cuando se pretenda ampliar esta medida, por ejemplo, a mayor cantidad del transporte público, a mayor cantidad de combis, pues tomen por asalto las calles y no sea posible realizar algo así. No es... Así es. Lo que pasa es que hay 3 tipos de gobiernos en el país. Un gobierno local, un gobierno regional y el gobierno central. El gobierno local debe preocuparse por generar un modelo de desarrollo local. Es cierto, si nosotros le quitamos su fuerza de mano de obra, si realmente le quitamos ese instrumento que tiene para generar riquezas hoy día, pues eliminamos a bastante gente, se quedaría sin trabajo. Un modelo de desarrollo local es qué alternativas le brindamos a este gran sector, que es informal también, para que vaya a otra actividad y realmente sean más productivos. El modelo de desarrollo local tiene un objetivo fundamental, es calidad de vida. Y no solamente calidad de vida significa para cierto sector que vaya mejor, sino para todos, ¿no? Ese sector del transporte también requiere una ayuda del gobierno, pero no nos enfrasquemos así en el gobierno central, sino es el gobierno local y regional quienes son los que tienen que hacer los esfuerzos para que nuestra ciudad y región mejoren, ¿no? Mencionaba el caso de la informalidad.
que es una característica bastante marcada en nuestra sociedad. Y es interesante el asunto de los impuestos, ¿no? La informalidad está naciendo a partir de la idea de que no hay que pagar impuestos. Pero quizás eso también se origina porque la gente no siente que esos impuestos estén siendo bien utilizados, ¿no? Porque la imagen mayor es de, por ejemplo, un Congreso, un corrupto, inútil, que use esos recursos más que algo que favorezca directamente a la población. ¿De qué manera puede? Porque además no es tan exacto, ¿no? En los últimos años eso no es tan grave como era en décadas anteriores. ¿De qué manera puede manejarse esta imagen dentro de la población, mejorar la conciencia tributaria de los ciudadanos? Creo que hay que partir al revés, ¿no? O sea, le pongo un caso. O sea, cuando yo quiero ayudar a mis padres, yo no le puedo decir, te voy a ayudar por esta condición, o te voy a regalar esto para que después tú me retornes este otro objeto. Creo que nosotros somos parte de una gran familia que se llama Perú, se llama Arequipa, y nosotros tenemos que tener conciencia en ese tipo de cosas, o sea, tenemos que contribuir para que nuestro país se fortalezca. Lastimosamente, esa conciencia no existe. Mientras no existe, no es un tema tributario, es un tema más cultural. El Perú está fortaleciendo. Ahora, esto es típico en países en vías de desarrollo, en países pobres como el nuestro, y no podemos de ninguna manera dando facilidades tributarias, creando ciertos incentivos para fomentar esa conciencia. Creo que eso es algo de propio nuestro, ¿no? O sea, es como decir, por ejemplo, si tenemos buenos valores y esos valores tratan de nuestros padres, los padres nos dicen, oye, una cosa bien simple, nuestro padre no toma, ¿cómo serán los hijos? No van a tomar. Mis padres pagan impuestos, ¿cómo serán los hijos? Van a pagar impuestos. Entonces ahí se va creando la conciencia. Es un tema netamente de educación y creo que todos tenemos que esforzarnos para lograr ello, ¿no? En el caso del transporte específicamente, ¿no? Que es el problema que tenemos hoy día, los transportistas se refuerzan en pedir esta exoneración o devolución, porque es algo que pagan y quieren que lo devuelvan, y que actualmente ya hay una norma para que les devuelvan el 20%, por el hecho de que las líneas aéreas sí tienen esa exoneración. También no es un error de política o es una decisión económica el exonerar a un sector y a otro no. No, tiene que ser una exoneración justa para todos. En el tema de transporte aéreo ha habido muchas deficiencias. Recordemos que Aeroperú quebró, POSET quebró, y no teníamos líneas aéreas. Creo que por ahí vino un incentivo para un poco atraer a inversionistas extranjeros. En el caso de transportes, ya la ministra de Economía ha mencionado que hay 20% que les va a recordar, ya puesto sobre el tapete de la negociación, esta reducción del impuesto selectivo. No sé qué habrá pasado el día de hoy y ojalá es que hayan llegado a un buen acuerdo, porque la idea es básicamente sentarse a negociar en base a ello, ¿no? Ya la ministra lo anunció, del 20% de reducción, y creo que es un buen estímulo, ¿no? En el manejo tributario, ¿cómo observa usted que se ha venido produciendo en los últimos meses? Esta exoneración, por ejemplo, en las industrias de más de 3.500 metros de altura, ¿le parece a usted así como muy electoral o realmente no es para asustarse? Lo que pasa es que si realmente en nuestro país los gobiernos regionales hubiesen desarrollado modelos de desarrollo, hoy día muchas regiones serían diferentes. Entonces, las partes altas realmente no llegan a ningún tipo de inversiones. Y creo que desde mi punto de vista es favorable incentivar a estos sectores donde realmente la pobreza es muy alta, donde realmente no existen empresas que garanticen inversión y este desarrollo. Nuestro principal problema es la pobreza y el desempleo. Entonces, para poder lograr que estos dos factores, que es imposible, dicho sea, que sea cero, pero para minorarlo, es importante generar inversión. Y creo que está adecuado esta medida. Claro, pero no distorsiona el modelo, o sea, porque incluso Carranza salió del gabinete por esa razón. No es una distorsión de modelo. Recordemos que el modelo de política económica está muy mal llamado modelo neoliberal. Creo que no es neoliberal. No existe en el país del mundo que exista una política neoliberal. Hay otros factores que llevan a ello. Somos una economía que es mixta, en la cual intervención del Estado
y existe también libre mercado. Son los dos factores que están ayudando a que la economía salga adelante.